ridículo. Nadie te quiere. ¡Qué vergüenza! ¿No sabes qué hacer con tu vida? ¿Alguna vez alguien te ha hablado así? ¿Te han hecho cuestionar tu valor? No estás solo. A veces lo que le pasó a uno nos pasó a todos. ¿Cuánta razón, Brandon? En términos de haters, todos hemos tenido uno. Totalmente, nuestros seguidores lo corroboran. Apenas abrimos la recepción de audios en nuestro canal de WhatsApp para este episodio y recibimos un gran anecdotario que nos daría para 5 partes, se los juro. Como mínimo, qué lamentable que tantos hayamos pasado por esa experiencia, porque además la gran mayoría ni supimos qué hacer en su momento. ¿Ustedes qué le dirían a ese hater que tanto daño les hizo hace tiempo desde su autoestima de hoy? Si les gustaría escuchar cómo responder, acompáñenos hoy en Querido Hater. Hoy te digo lo que ayer no pude contestar. Un episodio entretejido por Brandon, su servidor, Arali y ustedes, nuestros escuchas. Así que ponte cómodo y quédate muteados, donde el silencio tiene su propio ruido. Hace unos días, cuando el equipo y nosotros estábamos rebotando ideas para este episodio, caímos en cuenta de que el bullying y los comentarios hirientes que hemos recibido durante nuestras vidas viven más allá del momento. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que cuando las críticas externas desaparecen, hay otra que sigue hablando, la nuestra. Hay comentarios que calan tanto que pueden quedarse en nosotros segundos, meses, años o incluso toda una vida. ¿Recuerdan esa primera vez en la que se sintieron como que no encajaban? Hola, muteados. Soy Karime y me encanta su podcast. Los escucho cada semana. Con su pregunta me acordé de cuando iba en la primaria. Había un juego donde yo siempre era el virus y todos los demás tenían que huir de mí. En ese momento ni siquiera entendía que eso era bullying. Solo pensaba que así era el juego. Hasta que una maestra intervino, ante todo el grupo entendí que no estaba bien. Me sentí tan avergonzada de no haberlo notado antes. Creo que por eso me costó tantos años dejar de pensar que había algo mal en mí. Hola Karime, gracias por compartir algo tan personal. Seguro fue una experiencia muy fuerte y aún más siendo tan pequeña. Creo que muchos nos vimos en tu historia, y lo que más me impresionó no fue que te dijeran virus, fue cómo te afectó la humillación de haber sido objeto de burlas sin haberlo notado antes, y que después eso mismo te haya hecho creer que sí había algo malo en ti. ¿Te das cuenta? A veces el problema ni siquiera es el comentario, es que muchos años después seguimos diciéndonos exactamente el mismo mensaje. Exacto, Carmen nos dijo que durante mucho tiempo pensó que había algo mal en ella, y resulta que lo que estaba mal nunca fue ella. ¿Y tú qué frase sigues cargando sin darte cuenta? Y siendo niños es bien fácil mezclar la fantasía con la realidad, el juego con lo que va en serio. Recuerdo que cuando era niña, de la noche a la mañana, la mayoría de mis amigas dejaron de hablarme, se distanciaron cañón de mí y yo no entendía nada. Las únicas que continuaron hablando conmigo me trataban como una amiga secreta. Y así terminé la primaria, entre post-its con mensajes clave, salidas secretas y yo escondida debajo de la mesa en el receso cuando alguien se acercaba. ¿Y recuerdas cómo te sentiste? Confundida y triste, la verdad no recuerdo más allá de eso, creo que mi mente lo tiene bien bloqueado. Vaya, a veces también pasa. Nuestra mente nos protege de las cosas que aún no está lista para procesar. Que te escondan es horrible, pero ¿qué pasa cuando quienes se ríen de ti son las personas que tú considerabas amigos? Hola, muteados. Mi nombre es David. Yo tardé muchos años en darme cuenta de que me hacían bullying. De niño pensaba que todos eran mis amigos. Después entendí que muchas veces las risas eran hacia mí y no conmigo. Eso me dejó con miedo de no ser suficiente para conservar una amistad. Hoy sigo trabajando en eso, pero intento recordarme que mi valor no depende de que alguien decida quedarse. Gracias por compartirnos tu historia, David. Creo que hay algo muy duro en ella. No solamente descubrir que alguien se burlaba de ti, sino que quienes tú considerabas tus amigos nunca lo fueron de verdad. Sí, porque el bullying no siempre empieza con un insulto. A veces empieza cuando alguien usa tu confianza para hacerte sentir menos. Y lo peor es que uno termina preguntándose, ¿qué hay de malo en mí? Cuando tal vez la pregunta correcta es, ¿qué lleva a alguien a tratar así a otra persona? Exacto. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de la historia de David? ¿Qué? Que la anécdota ya no termina donde empezó. Antes él se cuestionaba si sería suficiente para que alguien se quede, y hoy su respuesta parece ser otra.
Voy a seguir construyéndome, se quede quien se quede. Claro, no lo había visto así. Qué interesante. ¿Alguna vez alguien les hizo sentir que no eran suficientes? Recuerden, muteados, ninguna amistad sana te haría sentir que tienes que ganarte el derecho a existir o a ser querido. Así es, no es sano vivir por la aprobación ajena. Aprendamos de David. Oye, Arali, hasta ahora hemos hablado respecto a cómo las opiniones ajenas pueden afectar nuestra identidad, pero ¿qué hay de cuando nos hacen dudar de nuestra capacidad? Híjole, ese tema cala distinto. ¿Cuántos de nosotros seremos perfeccionistas como consecuencia de sus comentarios? Estoy de acuerdo, aunque creo que convendría más bien cuestionarnos cuántas veces hemos confundido estar aprendiendo con ser incapaces. Hola moteados, me llamo Jorge. Creo que lo que más me marcó fue sentir que siempre era el más torpe. Era el más chico de la banda en donde estaba y todo el tiempo parecía que hacía algo mal. Se burlaban o se desesperaban conmigo y terminé creyendo que equivocarme era casi un defecto. Hoy sé que simplemente estaba aprendiendo, pero todavía me cuesta no sentir miedo cuando cometo un error. Gracias por compartirlo, Jorge. Creo que muchos nos vimos reflejados, lo que contaste. Todos hemos sido nuevos alguna vez. Sí, y cuando eres el nuevo, casi siempre pasa lo mismo. Los demás ya dominan lo que tú apenas estás aprendiendo y es muy fácil sentir que el problema eres tú. Exacto, como si cometer errores demostrara que no eres capaz, cuando en realidad solo demuestra que estás haciendo algo por primera vez. Y justo ahí está la trampa. Confundimos estar aprendiendo con ser incompetentes. Y eso pesa muchísimo, porque sin darnos cuenta en algún momento dejamos de tenerle miedo al error y empezamos a tenerle miedo a intentarlo. Qué fuerte, porque entonces el comentario deja de ser externo y se convierte en nuestro. Ahora somos nosotros diciéndonos a nosotros mismos, vas a volver a equivocarte y algo malo va a pasar. Por eso me gustó mucho cómo cerró Jorge su historia. Hoy todavía siente miedo, pero ya no lo interpreta igual. Ahora sabe que equivocarse no significa que sea un fracaso, sino que está creciendo. Muteados, les queremos dejar una pregunta. ¿Qué cosa han dejado de intentar solo por miedo a verse torpes al principio? Porque nadie nace sabiendo. Todos los expertos fueron alguna vez esa persona que hizo una pregunta obvia, que se equivocó frente a todos o que sintió que iba muy atrás. Y así primero dudamos de quiénes somos, después de si merecemos que alguien nos quiera, y muchas veces terminamos dudando incluso de nuestra propia capacidad. Y curiosamente, esa es la herida que suele acompañarnos hasta la vida adulta. ¿Qué pasa cuando ese miedo a equivocarnos llega al trabajo, a la universidad o a nuestro primer gran reto? Hola muteados, soy Vianey, los sigo desde hace tiempo y es increíble poder ser partícipe de su programa. Una de las situaciones que más me han marcado sucedió justo cuando terminé mi licenciatura. Recuerdo la felicidad que sentí y cómo ésta se opacó al día siguiente. Después de recibir mi carta de pasante, las personas comenzaron a preguntar: ¿y ahora qué vas a hacer de tu vida? Me dolió tanto que ni siquiera pude responder. Solo sentí que mi logro no era un logro y debía apresurarme a lo que seguía. Gracias por compartirnos eso, Vianey. Creo que ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? Es una pregunta que hemos escuchado muchos de nosotros después de terminar la universidad. Y en este caso el problema no fue la pregunta en sí, sino que llegó justo en el momento donde ella apenas estaba celebrando un logro. Es como si no hubiera tiempo para detenerte siquiera a decir, lo logré. Exacto. Parece que siempre existe una meta nueva esperando. Y si todavía no sabes cuál es, empiezas a sentir que vas tarde, aunque en realidad acabes de terminar una etapa enorme. Creo que ahí también aparecen muchos haters, pero ya no solo afuera, empiezan dentro de nosotros diciendo, ya deberías tener un plan, todos avanzan menos tú, te estás quedando atrás. Cuando la verdad es que nadie sale de la universidad con la vida resuelta, descubrir qué quieres hacer también forma parte del camino. Y no deberíamos sentir culpa por estar construyendo una respuesta que todavía no existe. Porque crecer no es tener todas las respuestas, crecer también es permitirse recorrer el camino sin sentir vergüenza. Definitivamente, así que nuestra última pregunta hacia ustedes está latente. ¿Qué logros han sido opacados al grado de dejar de parecer triunfos? Cuéntenos, muteados, ¿existen triunfos que no contemplen en su vida a causa de la presión por demostrar algo más? Wow, y parece que con esta historia cerramos el círculo de todo lo que hablamos hoy, Brandon. Los haters crecen con nosotros. Conforme cambiamos de etapa, ellos también encuentran nuevas formas de hacerse presentes. Tienes razón, Arali. Parece que los ataques evolucionan al mismo tiempo que nosotros evolucionamos. Nos impiden disfrutar y percatarnos de nuestro avance. Lo más peligroso es que llega un momento en el que ya ni siquiera hace falta que alguien nos lo diga. Nosotros mismos empezamos a minimizar nuestros avances, a compararnos con los demás y a exigirnos ir siempre un paso adelante.
Pero crecer no debería sentirse como una carrera donde nunca puedes detenerte a mirar todo lo que ya recorriste. Tal vez andar también significa eso, aprender a celebrar nuestros propios pasos antes de salir corriendo hacia la siguiente meta. ¿Te das cuenta? Ninguna de las historias que escuchamos hoy terminó cuando alguien hizo un comentario hiriente. No, todas continuaron mucho después, porque estas voces encontraron la manera de quedarse viviendo dentro de nosotros. Y quizá ahí está la diferencia entre recordar una herida y seguir habitándola. Exacto, no podemos cambiar lo que nos dijeron hace 5, 10 o 20 años. Pero sí podemos decidir qué responderíamos hoy. Y aunque parezca un ejercicio sencillo, a veces contestarle esa voz es el primer paso para dejar de creerle. Qué ridículo, eres un torpe. Sí, estoy aprendiendo, gracias por notarlo. Nadie te quiere, Dios. Qué raro. Yo me quiero. Y eso es más que suficiente. Qué vergüenza. No tienes amigos. Vergüenza sería dejar que tú decidieras quién soy. ¿No sabes qué hacer con tu vida? Tienes razón, lo estoy descubriendo. Y eso está bien. Y hay comentarios que nunca podremos borrar y nunca podremos controlar lo que otros nos dicen, pero sí podemos decidir cuál será la última voz que escuchemos. Ojalá que, al fin de este episodio, esa última voz sea la tuya, una que te hable con más verdad, con más paciencia y con más cariño del que muchas veces has recibido. Gracias por abrir este espacio con nosotros. Si alguna de estas historias también se pareció un poquito a la tuya, recuerda que no estás solo. Y si conoces a alguien que hoy necesite escuchar esto, compártele este episodio. A veces una conversación llega justo cuando más hace falta. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify o YouTube y pícale a la campanita para enterarte cuando publiquemos uno nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Muteados, donde el silencio tiene su propio ruido.